Muy buen día chicos, bienvenidos al curso de Econometría 1. El día de hoy estaremos revisando un tema nuevo, un tema que compete al análisis de regresión lineal múltiple. Como ya lo saben, nuestra página obligada de consulta es nuestro blog economiagap.blogspot.com. En él encontrarán la presentación del día de hoy, que si ustedes la observan, ya la tenemos nosotros aquí posteada. También allí encontrarán la presentación del archivo DO, nuestro DO file ya muy trabajadito, muy ordenado, de forma que por favor agreguen estos archivos a la par que están viendo este video. Es importante comentar que parte de los materiales que estaremos revisando y de los contenidos se encuentran disponibles en el capítulo 6 del libro de Hill Griffiths Lynn, así como en el capítulo 5. Estos materiales, como lo recordarán, ya los tienen ustedes disponibles desde el principio del curso. Bien, pues sin más por el momento, damos inicio entonces a nuestra presentación. Así que comenzamos. En torno a nuestro modelo de regresión lineal múltiple, estaremos revisando tres características básicas. En primer lugar, cuáles son los rasgos de los estimadores mínimos cuadrados en este modelo de regresión lineal múltiple, cuáles son las propiedades estadísticas. De forma específica nos referimos solo a la media y a la varianza, así como presentaremos algunos ejemplos interpretativos para estos estimadores mínimos cuadrados ordinarios. Como tema adicional, también estamos agregando la realización de pruebas de hipótesis en dos variantes que no habíamos visto previamente. Bien, nuestro punto de partida son dos ecuaciones. La ecuación número 1, notar que es el modelo de regresión lineal múltiple, solo que este modelo de regresión difiere del caso simple porque ahora tenemos k regresores insertos en nuestra combinación lineal de parámetros. La estimación muestral de dicho modelo múltiple, notar que es una estructura ya bastante conocida. Simplemente es el conjunto de combinaciones lineales de los estimadores beta, 0, 1, 2 y k, mínimos cuadrados ordinarios, asociados al intercepto, al primero, al segundo y al késimo regresor. Tratando de plantear ahora esa notación de manera mucho más simple, vamos a fiarnos de las ecuaciones que tenemos en el lado derecho de la presentación. La primera de ellas simplemente es el resumen del modelo de regresión lineal múltiple para el caso poblacional. Notar que ahora tenemos una combinación lineal de una matriz cuya dimensión es n por k, multiplicado por un vector cuya dimensión es k por 1, es un vector columna. Esa combinación lineal asociada al término aleatorio, que es el vector de errores n por 1, genera nuestra variable y, que también es un vector columna. Eso en lo que compete a la línea 1. La línea 2 simplemente es el resumen matricial del valor esperado a través del análisis de regresión muestral. De nueva cuenta es una combinación lineal x por beta, una matriz n por k por un vector k por 1. Supuestos que estamos considerando todavía como cruciales. El punto de partida sigue siendo la satisfacción de los supuestos de Gauss-Markov, que en el caso de modelo de regresión lineal múltiple son bastante accesibles. En primer lugar, tenemos la linealidad en los parámetros. En segundo lugar, tenemos la media nula del error. Notar que la linealidad de parámetros nosotros ya la tenemos implícita en esta combinación lineal de la ecuación 1 o bien en esta línea que nosotros estamos presentando de manera matricial. El tema de la media nula del error la estamos reiterando cuando calculamos a partir de la muestra el valor esperado condicional de cada valor y sub i en ese vector columna asociado a cada posible conjunto de valores de cada uno de los regresores en esa matriz x sub i cuya dimensión es n por k. Esa combinación lineal ya está asumiendo que el valor esperado del término de error es nulo, por esa razón no está figurando en nuestra expresión número 2, tanto en esta parte desarrollada como en esta parte de combinación lineal, en esta parte matricial. ¿Qué hay que comentar en relación a los supuestos de la varianza del error y la covarianza del error? Adelantemos un poco y simplemente diremos que seguimos asumiendo que el término de error poblacional sigue teniendo una varianza que es constante para todo posible valor de cualquier regresor, de cualquier observación.
A eso le denominamos el supuesto de homoselasticidad. Y la covarianza nula entre términos de error es otro de los supuestos cruciales de Gauss-Markov. Comúnmente le decimos la ausencia de correlación serial. De esos dos supuestos, sí será importante que nosotros definamos una serie de comentarios a propósito del tema de la varianza del término de error y de la covarianza del término de error. Justo lo estamos viendo ahora en nuestra pantalla. Si me lo permiten, voy a desplazarme un poco a esta otra pantalla que tenemos aquí. ¿Qué es lo que tienen ustedes en ese cristal? Lo que tienen ustedes allí simplemente es la estructura de la matriz que resume tanto el supuesto de varianza como el de covarianza para el término de error. ¿Cuál es esa estructura matricial? Notar que lo que tenemos en el lado izquierdo de la igualdad es una potencia cuadrática. Es nuestro vector columna transpuesto por el vector columna originalmente colocado de dimensión n por 1. Notar que este, al ser un término cuadrático, nos está generando entonces esta matriz que es cuadrada. ¿De acuerdo? Hay que asociar ahí algo muy importante. Solo permítanme hacer una pequeña corrección porque he colocado el producto cuadrático de manera opuesta, ¿no? Entonces vamos a ponerlo aquí correctamente. No os preocupéis. Notar que la potencia cuadrática del término de error simplemente es nuestro vector que es n por 1 por la transpuesta que es 1 por n. El resultado simplemente será una matriz n por n, de tal manera que nosotros tenemos nuestro primer vector e sub 1, e sub 2, hasta el término enésimo, para el caso del error, multiplicado por e sub 1, e sub 2, hasta el enésimo término. Esa potencia cuadrática, efectivamente, ahora para nosotros, tiene esta estructura. Esa estructura no perderla de vista, porque eso será el pan nuestro de cada día de ahora en adelante, incluyendo cuando estemos revisando violaciones a los supuestos. A saber, lo que estaremos revisando ahora es esa matriz que le denominaremos matriz varianzas covarianzas. ¿Qué es lo único que nos hace falta para definir claramente esa matriz varianzas covarianzas del término de error? Nos resta simplemente, permítanme borrar esta parte, nos resta simplemente aplicar el valor esperado a nuestra matriz epsilon transpuesta, y esto será de ahora en adelante nuestra matriz varianzas covarianzas del término de error. Esa entonces será nuestra matriz inicial. Esa matriz, cuando la estemos repasando, nos dará ideas sobre cuáles son las características en relación a la media y en relación a la varianza del término de error, supuesto de homoselasticidad y supuesto de no correlación serial. Empecemos a trabajarla a continuación. Solo pondremos algunos términos, considerando que, híjole, sí, lamentablemente el espacio es relativamente acotado en esta pizarra, pero vamos a hacerlo a continuación. Si nosotros aplicamos el término de valor esperado o la propiedad de valor esperado a cada uno de nuestros componentes, tendremos entonces esto, que no será otra cosa, permítame ponerlo aquí abajo, no será otra cosa más que el valor esperado de E1 al cuadrado, el valor esperado de E1, E2, o corrección, aquí más bien sería fila 2, columna 1, lo estoy poniendo de manera opuesta, entonces es E2, E1, aquí tendremos el valor esperado de E3, E1, en general tendremos el valor esperado del término enésimo contra el primer término. Esa es la primera columna de nuestra matriz varianzas covarianzas de error. ¿Qué es lo que sigue? En la siguiente columna aparecerá el espejo de cada una de estas covarianzas. Si observan esta estructura de valores esperados, son simplemente las covarianzas entre los residuales. Aquí tendremos entonces el valor esperado E2, E1, E2, porque es su espejo. Aquí tendremos el valor esperado de E1, E3, etcétera, etcétera. Tendremos el valor esperado del componente E1, En.
Esta línea equivale a esta columna, notar que es una matriz simétrica, y en la diagonal principal entonces tendremos el valor esperado de E2 al cuadrado. Si continuamos tendríamos el valor esperado de E3 al cuadrado, etcétera, etcétera, hasta que lleguemos a este último término de la última columna, es el valor esperado del enésimo término al cuadrado. Resta decir que en esta parte, en el triángulo inferior superior, tenemos en general las covarianzas del tipo valor esperado de I, EJ, mientras que del otro lado tenemos los espejos. Tenemos las covarianzas del tipo valor esperado de EJ, EI. Esa para nosotros será nuestra matriz varianzas, covarianzas del término de error, o simplemente esta definición que estamos considerando aquí. Notar que entonces esa es mi matriz varianzas, covarianzas del término de error. Vamos a borrarla rápidamente, solo con fines de resumir esta estructura de manera mucho más simple. Si definimos todos los valores esperados del tipo EI al cuadrado como sigma cuadrada, y definimos todos los valores esperados del tipo EI, EJ como ρ, las correlaciones, entonces tendríamos que esta matriz varianzas covarianzas tiene esta estructura. Me refiero a esta que está aquí. Aquí tendremos sigma cuadrada, sigma cuadrada, sigma cuadrada, sigma cuadrada. Notar que estamos manteniendo cada una de las varianzas iguales para nuestro supuesto de varianza constante. Este es el supuesto de homocedasticidad. ¿Qué ocurre con las covarianzas? Como verán la laminilla, la de PowerPoint, estamos asumiendo que si no hay dependencia lineal entre errores poblacionales adyacentes o no adyacentes, entonces el coeficiente de correlación, que es una métrica de esa dependencia lineal, simplemente es 0. Este es el supuesto de no correlación serial de errores. Esos dos son entonces nuestros supuestos, de tal manera que si esos dos supuestos se satisfacen, nuestra matriz tiene una estructura mucho más sencilla. Tendríamos simplemente en el triángulo inferior superior un conjunto de ceros y los únicos elementos distintos de cero, pero todos ellos iguales entre sí, serían los elementos que están presentes en nuestra diagonal principal. De hecho, esta diagonal principal que ustedes están viendo está resumiendo que la varianza o el valor esperado del término de error al cuadrado para cada i observación en tu muestra es igual. En ese sentido estamos hablando de una varianza constante del término de error, y todas las posibles medidas de asociación lineal como las covarianzas, o bien lo resumimos también como un ρ, son iguales a 0. Esta matriz con diagonal principal sigma cuadrada y triángulo inferior y superior igual a 0 resumen para nosotros lo que teníamos en nuestra presentación, lo que tenemos como la varianza constante, que está aquí, permítame regresarme, y la covarianza nula entre términos de error. Eso es lo que nosotros estamos resumiendo a través de esa estructura matricial. Podrían hacer una pequeña pausa y sondear el desarrollo matricial de ese término epsilon transpuesta para validar que así estaríamos trabajando con el caso de homocedasticidad y no correlación serial. ¿Qué comentar en relación al resto de supuestos? Bueno, estamos asumiendo también que no existe una colinealidad entre términos de la matriz X. Esto comúnmente nos indicaría que la matriz de regresores X, cuya dimensión es n por k, es una matriz full rank,
no existe ninguna dependencia lineal entre vectores columna, pares de vectores columna o bien pares de vectores renglón. Esa es una consideración bien importante. Y este conjunto de supuestos, estos tres que estamos destacando con el puntero, nos están indicando que toda la parte que posteriormente estaremos definiendo como violaciones a los supuestos de Gauss-Markov tendrán su origen en esa matriz, en la matriz varianzas covarianzas de los errores, para el caso de la varianza covarianza con estas características, y habrá una repercusión adicional con la no colinealidad que estaremos viendo en un instante. ¿De acuerdo? Continuando entonces con el conjunto de supuestos de Gauss-Markov, simplemente adelantamos el supuesto número 6. La distribución probabilística de las variables aleatorias y, la variable dependiente, y epsilon, el término de error poblacional, asumen, bajo estas consideraciones, una distribución normal gaussiana con medias y con varianzas bastante familiares. Hay por allí un pequeño descuido que yo tengo en mi presentación. No se preocupen, yo lo voy a ajustar precisamente ahora con fines de que ustedes lo tengan ya visualizado de manera adecuada. Solo permitan hacer esa adecuación. Estoy eliminando un término que aparece por allí de manera equivocada. Ahí está ya. ¿Qué es lo que queremos decir ahora? Lo que queremos decir es que Y se distribuye con media x beta y con varianza sigma cuadrada, mientras que el término de error se distribuye con media 0 y varianza sigma cuadrada por una matriz identidad. Hagamos un último comentario en relación a esa matriz identidad. Solo permítanme pasar lo que estamos proyectando en nuestra cámara, aquí, que ustedes ya lo tienen, para identificar esa parte que se ha quedado como rojo en el puntero del mouse. Tomemos entonces de nueva cuenta nuestra definición matricial de la matriz varianzas covarianzas del término de error. Estamos borrando aquí con fines de realizar las siguientes anotaciones. Bajo los supuestos de Gauss-Markov, resulta entonces que nuestra matriz varianzas covarianzas tiene esta estructura. Es epsilon, epsilon transpuesta. Y notar que decíamos hace rato, es una matriz bastante cómoda, en donde solo tenemos en la diagonal principal varianzas homocedásticas para cada una de las i observaciones. Cada uno de estos términos sigma cuadrada le corresponde a cada uno de los elementos en la muestra, y para los demás tenemos ceros en el triángulo inferior y en el triángulo superior. Aquí tendríamos un 0, aquí también. Permítame resumir un poco esa notación, solo agregando estos puntitos. Y eso, como verán, puede simplificarse extrayendo la diagonal principal, que finalmente es un escalar, y multiplicándolo por una matriz identidad, con las características que ya sabemos de la matriz identidad, que es una cuyos elementos en la diagonal principal son 1. Eso es entonces lo que nos permite resumir esta sentencia que nosotros tenemos en cuanto a la distribución probabilística del término de error. ¿Qué es lo que vamos a comentar ahora? Lo que vamos a comentar ahora es la determinación de la función objetivo con fines de hallar esos estimadores beta gorro que tenemos aquí. ¿Cómo hacer para generar este vector de estimadores? Bueno, el punto de partida, dado que estamos utilizando mínimos cuadrados ordinarios, es exactamente el mismo que teníamos en el caso del modelo de regresión lineal simple. Tenemos que definir nuestra función objetivo, que es minimizar la suma de residuales al cuadrado. Esta estructura, que es la función suma de residuales al cuadrado, es la función que caricaturizábamos hace ya bastantes sesiones como la función tazón de los cereales. Es una función cuadrática, lo decíamos así en el caso del modelo de regresión lineal simple. Aquí también es una estructura cuadrática, solo que esta notación ya no es la adecuada. De hecho, lo que tendríamos que tomar es esta función con la notación matricial debida,
aplicar las condiciones de primer orden, la primera derivada igualarla a 0 de esta función, y resolver para cada uno de los elementos del vector beta que minimiza la suma de residuales al cuadrado. ¿Cómo lo hacemos ahora? Ahora nuestra definición de la suma de residuales al cuadrado evidentemente es una función cuadrática y esa función tiene ahora esta estructura. Notar que esta estructura es completamente distinta a la que mencionábamos hace un rato, porque la de hace un rato tenía, como verán, epsilon por epsilon transpuesta. Esto me genera una caja de dimensión n por n con estas características y el valor esperado de esta función es la matriz varianzas-covarianzas. No hay que confundirla con esta estructura que nosotros tenemos en la diapositiva. ¿De acuerdo? Volviendo a la presentación, entonces, este producto, notar que este es un producto interior. Este conjunto de vectores multiplicados me están generando solamente un valor numérico. ¿Qué es lo que estamos haciendo de aquí, de esta expresión hacia la que está en el lado derecho? Lo único que estamos realizando es redefinir el término de error como la diferencia que ya conocemos entre el valor observado de y menos la combinación lineal ajustada a través del modelo, que es x beta. Notar que esta brecha es y menos y gorro de este lado. Aquí también tenemos y menos y gorro de este lado. Y claro, debemos de respetar esta estructura que es la transpuesta del error por el error en su expresión adecuada. Si desarrollamos ese producto, simplemente estamos aplicando la distributiva y transpuesta por y, la tenemos aquí, y transpuesta por x beta, lo tenemos aquí, y transpuesta por x beta con el signo negativo, y aplicando el mismo desarrollo tenemos esta expresión. Nota en relación a los términos que nosotros tenemos aquí. Esta es la potencia cuadrática de la variable dependiente. Esto finalmente para nosotros, notar que es un escalar, es una suma de dos escalares, dos veces un escalar específico, es lo que tenemos nosotros aquí. Esta entonces es nuestra función objetivo para el caso matricial, la suma de residuales cuadrados. Ahora le aplicamos las condiciones de primer orden. Vamos a derivar esa función respecto del vector betas, asumiendo que este término se depura porque no tiene beta. Esto, al ser en realidad un escalar, simplemente lo estamos derivando respecto de beta transpuesta. Y notar que esto es una potencia cuadrática. Si ustedes desarrollan cada una de las dimensiones de este producto matricial, notarán que es una potencia cuadrática. Por lo tanto, su equivalente en la derivada es dos veces la expresión que nosotros tenemos ahora, que le hemos bajado a grado 1. Igualamos a 0 esta derivada. Resolvemos para beta, no perder de vista que aquí simplemente tenemos que desarrollar este producto, resolver para beta, y llegamos a la conclusión de que beta es esta estructura que tenemos aquí en términos matriciales, o bien beta es esta estructura que tenemos aquí. Este entonces es nuestro vector beta gorro, definido a través del procedimiento de minimizar la suma de residuales cuadrados. Es nuestro vector de mínimos cuadrados ordinarios y es con el cual nosotros vamos a trabajar en el software Stata. ¿Cuáles son las propiedades estadísticas de nuestros estimadores de mínimos cuadrados? Bueno, bajo las consideraciones de Gauss-Markov, notar que los estimadores satisfacen las siguientes propiedades. Propiedad número 1, la de sesgamiento de los estimadores mínimos cuadrados ordinarios, y el segundo de varianza, que será la varianza mínima de dichos estimadores. Abordemos de manera muy breve qué ocurre en torno al insesgamiento. Bueno, bajo las consideraciones de Gauss-Markov que vimos hace un rato, los supuestos de Gauss-Markov quiero decir, y las definiciones que nosotros ya tenemos aquí, podríamos hallar qué ocurre con el teorema de insesgamiento y cómo es que se está cumpliendo bajo los supuestos de Gauss-Markov también satisfechos. Tomemos como punto de partida nuestro modelo poblacional matricial. Esta es nuestra estructura familiar del modelo poblacional. Una expresión igualmente válida para este vector de betas, vamos a retomarla. ¿Cómo vamos a retomar este segundo concepto? Bueno, tomamos nuestra definición del vector de betas, conocidos, estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, y
Apelando a que la definición matricial de Y es esta combinación lineal, vamos a vamos a sustituir esta definición de Y en este término que tenemos aquí. Es lo que estamos aplicando en la línea número 1. Notar que esta es una definición igualmente válida para el vector de estimadores mínimos cuadrados ordinarios, solo que el vector Y lo estamos redefiniendo por su combinación lineal a través del modelo poblacional. Esto finalmente es un producto matricial. Le aplicamos la distributiva, este x beta estará multiplicando este término epsilon multiplicará también este factor. Es lo que tenemos nosotros en esta segunda línea. De ahí lo único que estamos realizando es una simplificación de términos, porque notar que este par de factores que están multiplicando a beta en realidad generan la unidad, porque es la potencia cuadrática de la matriz de regresores por el inverso de esa potencia cuadrática. Apelando a esa propiedad de una matriz inversa por una matriz A cualquiera, nos genera la matriz unidad. Por esa razón, aquí también permítanme agregar una pequeña corrección porque me he comido un término. Lo estoy haciendo justo ahora, pero no os preocupéis, ustedes también podrían realizarlo ahora. Yo lo voy a hacer aquí. Muy probablemente haya una adecuación en la diapositiva, no os preocupéis. Ahora la tenemos. Esa es la corrección que estamos generando. Y tenemos que sumar también un término aquí porque se está haciendo la unidad. Esta es nuestra definición adecuada del vector betas. Notar que, insisto, este término, que es una potencia cuadrática inversa, por este término que es la potencia cuadrática de x, se hace en la unidad. Por esa razón, beta se queda aquí multiplicado por 1 de manera implícita. El siguiente término se mantiene igual. De tal suerte que una definición alternativa para mi vector de estimadores mínimos cuadrados beta gorro, bien puede ser esta línea, bien puede ser la penúltima línea, o bien puede ser la última línea. La última línea en realidad solo está simplificando algo bastante sencillo. Este producto que nosotros tenemos aquí simplemente es un producto de valores insertos en la matriz de regresores y notar que esos valores están dados, por lo tanto es una constante, es una matriz C. Yo simplemente lo estoy simplificando como una C, indicando que es una constante, no es una variable aleatoria, sino aquí las únicas variables aleatorias son nuestro vector de estimadores beta, por tener esta definición y tener este término aleatorio aquí, y la segunda variable aleatoria es el vector de errores. ¿Qué es lo que debemos de hacer para sondear el teorema de insesgamiento? Bueno, para sondear este teorema de insesgamiento, simplemente aplicamos valor esperado a nuestra definición penúltima. Yo la voy a aplicar a esta que tenemos aquí. Y entonces tenemos el valor esperado de beta más la constante E. Pueden tomar esta de aquí o esta de acá. La que decidan no alterará el teorema de insesgamiento. Si aplicamos valor esperado a cada uno de los términos que son efectivamente variables aleatorias, notar que beta es el vector de parámetros desconocidos, dados, pero son desconocidos, son tratados como una constante. La constante C también es tratada como una constante y el valor esperado solo está aplicándose a mi único componente aleatorio en esta definición. Insisto, si lo aplican a esta, será exactamente lo mismo. De tal suerte que el valor esperado de beta gorro, esta definición, es convergente con el conjunto de valores beta parámetro que están en el vector desconocido. ¿Qué ocurre con el asunto de la varianza? Bueno, para trabajar la varianza, ahora tendremos que considerar algo muy familiar, que es la estructura de momentos alrededor de la media. Recordar de sus cursos de estadística básica, de prueba y estadística, que la varianza de una variable aleatoria se define como el momento 2 alrededor de la media. Y esa es nuestra estructura que tenemos aquí. Si observan, la varianza del vector betas no es más que el valor esperado de esta diferencia de términos. El estimador, beta gorro, menos su valor esperado, elevados al cuadrado porque estamos hablando de un momento 2 alrededor de la media. Si desarrollamos esa potencia cuadrática en nuestro escenario matricial, tendremos entonces este
conjunto de factores como el símil de la potencia cuadrática, beta gorro menos beta por el mismo término pero transpuesto. Esta potencia cuadrática es el momento 2 alrededor de la media. ¿Qué es lo único que estamos realizando? Bueno, lo único que estamos realizando es una sustitución. De hecho, estamos sustituyendo beta gorro en este lado del primer factor y beta gorro en este lado del segundo factor. ¿Cuál es la definición que tomamos de beta gorro? Podríamos tomar podríamos tomar esta penúltima o podríamos tomar esta última. Aquí sí estaremos tomando la penúltima solo con fines de simplificar nuestro cálculo del momento 2 alrededor de la media. No perder de vista que las tres son igualmente válidas, pero esta es muy prudente por lo que estaremos viendo a continuación. Si observan entonces este vector beta gorro, simplemente es esta expresión que nosotros tenemos aquí, de tal suerte que solo estoy sustituyendo este conjunto de términos. Permítanme poner una pluma. Esta es mi definición de beta gorro, tal como la teníamos aquí. Esta definición la estamos reemplazando en esta otra, de tal suerte que lo hacemos para este término, que aquí está, como para este otro término, que aquí lo tenemos también. ¿Por qué tomamos esa definición? Porque si observan, eso origina un arreglo bastante cómodo. El arreglo cómodo consiste en que cancelamos este beta que está sumando con este beta parámetro que está restando, este también, con este también que nosotros tenemos aquí, y entonces nuestro producto matricial, nuestra potencia cuadrática, simplemente se va a estar componiendo de los demás términos que están allí. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, desarrollamos ese conjunto de términos, los estamos simplificando, y entonces nosotros tenemos esta definición. Esta definición es nuestro valor esperado o nuestro momento producto 2 alrededor de la media, que si observan, este valor esperado tiene únicamente dos componentes que son variables aleatorias y sobre las cuales se estaría aplicando nuestro valor esperado. Esto, como verán, es nuestra constante C de la diapositiva pasada. Esto también es nuestra constante C de la diapositiva pasada, solo que está reexpresada. El único par de términos que son aleatorios es epsilon y epsilon transpuesta. De tal suerte que este valor esperado simplemente se aplica a la parte interna de este producto matricial, y esta es una estructura bastante conocida. ¿Cuál es esa estructura? La estructura que nosotros tenemos allí es precisamente la que mencionábamos hace un instante, esta que ustedes observan en la parte inferior. Déjenme quitar esta imagen. ¿Qué es lo que tenemos allí? Algo bastante crucial en lo que se avecina para las siguientes sesiones, y vamos a plantearlo por partes. La varianza de mi vector de coeficientes beta es una matriz. De hecho, es una matriz que comúnmente se denomina varianzas covarianzas de los coeficientes beta de mínimos cuadrados ordinarios para el caso del modelo de regresión lineal múltiple. Esa varianza o matriz de varianzas covarianzas de betas tiene en su interior dos insumos. Insumo número 1, lo que ocurre en los extremos de esta definición. Si hiciéramos el símil de esta matriz con un sándwich, este extremo izquierdo y este extremo derecho jugarían el rol de los panecillos del sándwich, y si observan la parte interior de esta estructura matricial varianzas covarianzas del vector betas, este jugaría el rol del jamón del sándwich. Los panecillos del sándwich los tenemos aquí y el jamón del sándwich lo tenemos acá. Ese sándwich entonces tiene varios ingredientes. Por la parte de los panecillos estaremos observando que la matriz varianzas covarianzas del del vector de coeficientes beta, por el lado de los panecillos nos dice que lo que esté ocurriendo con la matriz de regresores y sus potencias cuadráticas van a afectar seriamente la dinámica de estas varianzas covarianzas. Segundo elemento, en lo que corresponde al ingrediente jamón del sándwich, me diría que la matriz varianzas covarianzas de los errores, esta matriz varianzas covarianzas de los errores, va a estar
afectando también seriamente la dinámica de la matriz varianzas covarianzas del vector de coeficientes beta. Bien pueden quedarse con esta metáfora del sándwich o bien pueden quedarse con la metáfora de las matrushkas. Esta sería la matrushka grande que en su interior tiene una matrushka pequeña. Esa matrushka pequeña es la matriz varianzas covarianzas de los errores en el caso poblacional, y esa matrushka pequeña va a afectar lo que ocurra con la matrushka grande, que es la matriz varianzas covarianzas de los estimadores beta mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, hasta ahí nosotros tenemos una observación importante en relación a esta matriz varianzas covarianzas del vector de coeficientes beta. Insisto, es importante que se queden con esa definición de manera muy fotográfica, porque cuando estén revisando heterocelasticidad, cuando estén revisando autocorrelación y cuando estén revisando multicolinealidad, que han sido tres de los supuestos que hemos comentado desde el principio, estarán refiriéndose a los tres posibles talones de Aquiles en econometría. Y los tres talones de Aquiles en econometría tienen que ver mucho con esa caricatura del sándwich. Puedes trabajar un sándwich en condiciones óptimas, los panecillos no tienen problema, no tienen ningún moho y el jamón tampoco tiene ningún problema. Si el sándwich es adecuado, puedes digerirlo en un modelo econométrico y el modelo econométrico lo va a tomar y se va a nutrir de él. Pero si a ese modelo econométrico le das un sándwich o podrido del lado de los panecillos o podrido del lado del jamón, el modelo econométrico, al alimentarse de él, diablos, le va a hacer indigestión y va a haber repercusiones en esta caricatura del sándwich. Esta caricatura del sándwich la estaremos retomando cotidianamente. Bien, entonces, simplificando esta notación, podríamos decir que, dado que este es un conjunto de escalares constantes, nuestra expresión podría simplificarse como sigma cuadrada matriz identidad, que está multiplicando a los panecillos del sándwich. ¿Cómo reexpresar esos panecillos del sándwich? Bueno, lo reexpresamos simplemente poniendo esta expresión. Entonces, nuestra matriz varianzas covarianzas de beta se está nutriendo de esta matriz varianzas covarianzas y también de lo que ocurra con la estructura matricial de los regresores. Esta entonces es nuestra síntesis sobre el teorema de la varianza. Ya tenemos entonces nuestro teorema de insesgamiento y las características que asume la matriz varianzas covarianzas de los coeficientes beta. Puntualizando lo que nosotros hemos venido comentando. 1. Cuando nuestra matriz o nuestro jamón, nuestra matriz varianzas covarianzas de los residuales no tiene ningún problema, ocurre lo que decíamos hace un instante. El sándwich está en condiciones óptimas, hay homoscedasticidad, no hay correlación, el jamón no está podrido y si no hay ninguna consideración en cuanto a los panecillos, entonces esta matriz estará generando una estimación adecuada de la matriz varianzas covarianzas de los coeficientes beta. Pero si nuestra matriz varianzas covarianzas de los errores tiene problemas, como por ejemplo la violación de uno de los supuestos, ahora heterocelasticidad es la que está presente, aunque no hay correlación, ¿qué es lo que está cambiando del jamón? Lo que está cambiando es que ese jamón tiene un bicho que se comporta de esta manera. La varianza de cada uno de los términos de error asociados a cada uno de los individuos es distinta y eso sin duda estará contaminando el jamón. La consecuencia es que la matriz varianzas covarianzas de los errores tendrá un problema y eso va a generar una estimación incorrecta de la matriz varianzas covarianzas de los coeficientes beta. De forma específica, lo que va a ocasionar es que esta matriz se va a inflar, valga la expresión, va a ser cada vez más grande la estimación. Tercer condición, si hay otro tipo de violación a los supuestos, ahora pensando como una correlación entre términos de error, ¿qué es lo que ocurre?
este sándwich, que es este jamón, perdón, que es muy sano, ahora se está alterando no por la diagonal principal, sino más bien se está alterando por los triángulos inferior y superior. Eso es lo que estamos observando allí. A saber, lo que tenemos ahora es que la diagonal principal, los elementos en la diagonal principal son homocedásticos. La varianza de cada uno de los elementos de error es igual, pero está cambiando el triángulo inferior y superior. Esta matriz 2 y esta matriz 3 representan esas dos violaciones aisladamente. En el caso 2 estamos generando una violación de la homocedasticidad. En el caso 2 estamos generando una violación a la no correlación. Lo que estamos alterando en el jamón del sándwich sin duda que estará alterando en general la totalidad de esta dinámica de la matriz varianzas, covarianzas. Una pregunta para ustedes, duda razonable. ¿Qué ocurriría entonces cuando estamos tanto generando correlación entre los residuales, o los términos de error poblacionales, y heterocedaticidad? ¿Cuál es la estructura matricial que emerge? Pensando en esa caricatura del sándwich, entonces podríamos decir que que es nuestro sándwich, puede tener una textura óptima, si es que jamón y panecillos están correctos, o puede tener una textura desagradable, si es que el jamón está podrido a través de la heterocerasticidad, o bien tiene una textura desagradable si es que está podrido el mismo jamón a través de la estructura de correlación. Notar que el sándwich aquí le estamos imputando una textura desagradable solo por lo que está ocurriendo con el jamón, con la parte interior, con la matriz varianzas covarianzas de los residuales. No hemos dicho nada sobre los panecillos, pero cuando estemos hablando de colinealidad, estaremos entonces pensando en que el sándwich pudiera tener problemas en este panecillo del lado izquierdo o bien en este panecillo del lado derecho. No obstante, eso ya lo veremos más a detalle en nuestro caso de, insisto, violaciones a los supuestos. Así las cosas, tenemos ya entonces alguna serie de consideraciones respecto al teorema de la media y al teorema de la varianza. ¿Qué es lo que podríamos agregar ya como último comentario? Lo último que podríamos agregar como comentario tiene que ver con lo que pensemos en relación al teorema de Gauss-Markov. De manera muy breve, simplemente comentaremos que bajo los supuestos de Gauss-Markov estamos imputándole ciertas características a la media del vector beta gorro y a la matriz varianzas, covarianzas del vector beta gorro. A saber, si los supuestos de Gauss-Markov se satisfacen, entonces el vector de estimadores beta 1, beta 2 y en general beta k tienen una primer propiedad. La primer propiedad es que la varianza que nosotros estamos hallando a través de esta matriz, esa varianza es la más pequeña posible de todas las posibles estimaciones lineales e insesgadas de beta 1 y de beta 2 parámetro. Es decir, si esto se satisface, la varianza observada será la menor posible de todos los estimadores lineales e insesgados. Y además, entonces concluiríamos que los estimadores son estimadores blue, son los mejores estimadores lineales e insesgados. Hasta ahí entonces cerramos nuestras propiedades de media y de varianza para el caso del modelo de regresión lineal múltiple, los coeficientes beta GOR. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, finalmente abonemos un par de comentarios en torno a la interpretación de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios de este modelo de regresión lineal múltiple. Si este entonces ahora ya es nuestro modelo de regresión lineal múltiple en el caso muestral, es posible tener la estimación beta 0 gorro, beta 1 gorro, beta 2 gorro, beta k gorro. Sí, es posible a través de la estructura que teníamos hace un rato. Permítanme regresarme. Es posible generar ese vector de estimadores a través de esta definición. Entonces,
Si eso es posible, me regreso de nueva cuenta a nuestra diapositiva actual. ¿Cómo interpretar cada uno de esos coeficientes beta? Bueno, enfoquémonos primero en los coeficientes beta asociados a los regresores. Comúnmente son los coeficientes beta asociados a las pendientes de cada uno de los regresores. Notar que podemos extraer la derivada parcial de esta expresión respecto a cualquier regresor, al regresor XJ, y esta entonces es nuestra definición de la derivada parcial. ¿Cuál es la interpretación de ese coeficiente beta j aisladamente? Es bastante similar a lo que teníamos nosotros con el estimador de la pendiente en el caso simple. De hecho, podríamos decir que manteniendo el resto de regresores sin variación, todos los demás j-1 regresores sin variación, el cambio en el valor esperado de y cuando xj cambia en una unidad es igual a esta magnitud. Como verán, la estimación es prácticamente la misma que nosotros teníamos del modelo de regresión lineal simple. Como yo espero que se genere el cambio en y cuando x cambia en una unidad específica. Solo que ahora agregamos una consideración adicional. Mantenemos el resto de regresores sin variaciones. Esto notar que emerge de lo que seguramente vieron en sus cursos de cálculo. Yo solo puedo sondear la derivada parcial y su magnitud siempre y cuando asuma que el resto de variables en una función multivariada permanezcan fijas. Solo así puedo observar el delta que se genera en términos discretos o la derivada en términos continuos que yo observo en una función multivariada. Ese es el primer comentario que nosotros podríamos realizar. Segundo comentario que es importante destacar. Oye, si al final yo estoy trabajando con una muestra específica, esa muestra sin duda no contiene a todo el universo. Esa muestra carece de información sobre los parámetros poblacionales. ¿Y qué ocurre entonces con la estimación de la matriz varianzas-covarianzas del vector betas si es que yo no conozco este parámetro poblacional? Porque a fin de cuentas solo estoy trabajando con un estimador, perdón, con una muestra aleatoria. Bueno, lo que ocurre es que como yo estoy trabajando con una muestra, esa muestra me hará generar un estimador sigma cuadrada gorro. Por lo tanto, la matriz varianzas-covarianzas del vector betas no la tenemos como factible, pero sí podemos generar una estimación de esa matriz varianzas-covarianzas. ¿Ello qué implica? Que entonces esta estructura matricial es exactamente la misma que veíamos hace rato, pero aquí generaremos estimadores sigma cuadrada para cada uno de los casos, si es que los supuestos de los Markov, particularmente el de homocerasticidad y el de no correlación, se cumplen. Ese es nuestro segundo comentario. Esta matriz es la que nosotros tenemos como la matriz factible, dado que estamos trabajando con una muestra de tamaño n. La duda razonable es cómo se genera la estimación de sigma cuadrada. La estimación de sigma cuadrada, no perder de vista que nosotros ya la teníamos desde el caso del modelo de regresión lineal simple, es la sumatoria que va de i, que empieza en 1 y termina en n, de la sumatoria de los residuales al cuadrado. Este es un 2, lamento el trazo tan horrendo, pero este es un 2 para cada i, sobre n, que es el número de observaciones, menos k, que es el número de parámetros en el modelo de regresión lineal múltiple. Esta estimación es la que va a estar alimentando la estimación de la varianza de mi vector betas mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, ese es el segundo comentario que queríamos agregar antes de ver algunos ejemplos. Hasta ahí cerramos esta parte teórica. ¿Qué es lo que continúa? Bueno, ahora veamos un par de ejemplos. Ya casi cerramos la presentación del día de hoy. Agradeceré que por favor abran una sesión de Stata, descarguen su archivo DO y comencemos a trabajar nuestros ejemplos.
Nuestro do data tiene un primer dataset que se llama cocaine.dta. Ese archivo está disponible en el blog, perdón, en el sitio Principles of Econometrics y por supuesto también está posteado en el blog. Si ustedes ejecutan la línea 8, estarán llamando ese dataset directamente desde el sitio web y no tendrán necesidad de descargarlo en el blog. Yo lo estoy ejecutando y lo que tenemos a continuación es la información que ustedes tienen ahora en el DTA. Agradeceré que lo abran, por favor. Yo me estoy pasando a esa pantalla. Ahora tienen este archivo. Notar que estamos desplegando nuestro DTA con la información que ya tienen ustedes disponible allí. Listo, ahora sí ya la tienen. Ese es el display de Stata. Este es el archivo que ustedes están ya trabajando. De tal forma que lo que ustedes tienen ahora por realizar no es más que sondear la naturaleza del modelo. La línea 10 nos está indicando que de este modelo estaremos trabajando como variable dependiente el precio del gramo de cocaína, en este ejemplo hipotético extraído de hidrofitrin, y el precio de gramo de cocaína está en función de la cantidad o el gramaje que se esté ofreciendo en el mercado. La cantidad, la calidad es el segundo regresor. La calidad se mide como el porcentaje de pureza. Si ustedes quieren extraer la información específica sobre la métrica de cada una de las variables, pueden escribir arriba un describe de la variable precio, cantidad, calidad y la tendencia. Vamos a hacerlo para que ustedes también lo tengan ahí en su archivo DTA y en su do. El precio por gramo en dólares para la venta de la cocaína. Quant es el número de gramos de cocaína en cierta venta específica. Qual es la calidad de la cocaína expresada como un porcentaje de pureza. Trend es la tendencia. Estamos captando ahí hipotéticamente la tendencia del mercado año con año. Es una variable de tiempo en donde 1 es el año 1984 y el valor 8 es el año 1991. Si ustedes ejecutan el summarize, notarán las estadísticas descriptivas de cada uno de los elementos que están en ese dataset. Por ejemplo, la calidad de la cocaína tiene un 19% de pureza como porcentaje mínimo y un 95% de pureza como porcentaje máximo. ¿Cuál es la intención de este modelo? La intención de este modelo es hacer un análisis de regresión en donde el precio por gramo de cocaína o el precio de venta de la cocaína está en función del gramaje que se esté vendiendo, la calidad de la misma y la tendencia del mercado negro, por supuesto. Antes de realizar este análisis de regresión, presentemos un par de gráficos. Yo solo voy a presentar dos, ustedes pueden generar los demás con mucho más calma. Este es un posible scatter que te está indicando en el lado, en el eje Y, cómo se comporta el precio por gramo en dólares para una venta de cocaína, y en el eje X te está indicando el número de gramos de cocaína en una venta dada. Parece que hay una relación inversa entre el gramaje de la cocaína y el precio de venta de la misma. El segundo gráfico nos está generando otra posible relación que también pareciera ser una relación negativa si nos atreviéramos a trazar una línea recta aquí. De igual manera, en el eje Y es el precio por gramo en dólares para una venta de cocaína, una venta en el mercado negro, se reitera, y en el eje X ahora estamos midiendo la calidad o la pureza de esa droga. Es una base de datos, la verdad, harto hipotética. Sí, lamentablemente el ejemplo no es el más afortunado, pero por lo menos sí trataremos de sondear qué ocurre con los componentes que hemos revisado ahora de la parte teórica. Realizan el análisis de regresión de la línea 17, por favor. Y estos son nuestros coeficientes del modelo múltiple. Notar que los signos negativo pertenecen a la variable cantidad. Esto revela una relación inversa entre la cantidad de gramaje y el precio de venta. A mayor cantidad de gramaje, menor es el precio de esa venta.
Y la tendencia nos está indicando que conforme el mercado tiende a transcurrir a través del tiempo, hay una tendencia natural en la caída de los precios del gramaje de cocaína. Por eso el signo negativo. ¿De acuerdo? De manera específica, por ejemplo, trend nos lo podríamos interpretar como un año adicional o año con año el precio de la cocaína se va cayendo en $2.35. Esa es la tendencia decreciente del mercado de cocaína en este ejemplo hipotético. Cada año que transcurre, la cocaína se está depreciando menos $2.35. Dólares, perdón, me parece que hace rato dije por ciento, no, son dólares. Bien, donde observamos la matriz varianzas covarianzas de los coeficientes beta. En Stata simplemente tenemos que tipear VCE y ese desarrollo matricial que nosotros teníamos con la metáfora del sándwich o con la metáfora de las matrushkas, ahora la resumimos en esta matriz. Notar que ese comando te despliega la matriz varianzas covarianzas de los coeficientes del análisis de regresión. La diagonal principal en esta matriz varianzas covarianzas de los coeficientes beta reporta la varianza del estimador asociado a la cantidad, este beta específico, la estimación de la varianza del estimador asociado a cual, la estimación de la varianza del estimador beta asociado a trend y la estimación de la varianza del estimador asociado al intercepto. Los elementos en la diagonal principal son los estimadores de las varianzas de los coeficientes beta. Notar que son de los coeficientes beta, no del término de error muestral. No confundan por favor esta matriz. En el triángulo inferior tenemos las covarianzas de pares de coeficientes beta estimados. Esos son los que nosotros tenemos justo ahora. De tal suerte que esta matriz que nosotros teníamos hace un instante en PowerPoint, si me lo permiten, yo me voy a regresar hasta aquí. Esta matriz que ustedes tienen acá, esa matriz ahora tiene su expresión en esta matriz que tenemos en el display de Stata. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Bueno, a continuación hagamos quizá ya solo un conjunto de cálculos bastante sencillos. Permítanme ir a esa sección. Volvamos a nuestro do. Bien, un primer cálculo que podemos realizar con el modelo de regresión lineal múltiple tiene que ver con la estimación de valores esperados. Es decir, pensemos por ejemplo en hacer un summarize bastante sencillo de los tres regresores. Hagamos un summarize de la variable quant, qual y trend. Si hacemos un summarize de esas variables, tomemos de esos sus valores promedio. Veamos cuáles son los valores promedio. Yo los voy a cerrar a enteros. 204 para quant. Y vamos a poner entonces lo siguiente. Quant está en 204. Qual está en 52. Y trend está en 4. Si esos son nuestros valores promedio, podríamos entonces nosotros calcular, voy a poner aquí calculamos valores esperados condicionales. Y entonces empecemos con nuestro ya viejo y conocido display. ¿Cuál será el valor esperado en el promedio del precio de venta de esta droga, de la cocaína, cuando la calidad, la cantidad y la tendencia están en estos valores? Bueno, lo podemos hacer con un display y recordar que tendríamos que estar llamando a nuestros coeficientes beta recientemente estimados. Yo voy a atreverme a copiarlos de esta sección que está aquí abajo. Entonces vamos a calcular la combinación lineal del intercepto por el coeficiente asociado a la cantidad en la media, que es 204,
por el coeficiente asociado a la calidad, que en nuestro caso es en su valor promedio 52, y la tendencia, que es 4. Notar que el 4 corresponde a un año específico. Agradecer que ustedes revisen cuál es ese valor. Entonces, si nosotros generamos un display de esto, obtendremos el valor esperado del precio de venta por gramo de cocaína. ¿Cómo leer entonces ese primer cálculo? Bueno, pensemos en darle un sentido mucho más concreto a 4. Notar que es 1984 es el año 1, 85 es el año 2, 86 es el año 3 y 87 es el año 4. Entonces estamos hablando del año 1987. El precio promedio esperado de venta del gramaje de cocaína en ese año 87, cuando su pureza es promedio y su cantidad es promedio, es de $75.23. Ustedes podrían estar calculando valores quizá en el percentil 25, en el percentil 50. Aquí la intención es que vayan ustedes haciendo ejemplos sobre cómo calcular valores esperados condicionales del precio de venta de la cocaína, en este ejemplo específico de Hillbilly Slim, en cifras que a ustedes les llamen la atención. Pueden ustedes hacer, por ejemplo, un summarize de quant con detalle para sondear a lo mejor otros valores, el percentil 25, el percentil 50, el percentil 95, a lo mejor en la media, en fin, o en un valor pequeño. Eso es lo que ustedes pueden hacer como primer cálculo, estimar valores esperados condicionales. Segundo tipo de cálculos que podemos hacer. Podemos también estimar y graficar valores esperados condicionales o los valores ajustados. Notar que aquí sí debemos de evitar una consideración. Cuando yo estimo valores ajustados, típicamente lo que hacíamos era definir un predict, le poníamos un valor y gorro, yo le voy a poner y-gorro, y presentábamos la combinación lineal x beta. Ese es nuestro pronóstico de valores ajustados de la variable dependiente. ¿Y cómo los graficábamos? Hacíamos un two-way, vamos a hacer un line, típicamente hacíamos un line en donde poníamos como variable dependiente los valores ajustados, y-gorro, y como regresor algún regresor específico. Si me lo permiten, yo voy a poner quant. Solo que aquí en el modelo de regresión lineal múltiple, este comando no es el adecuado, porque como verán, ese comando me genera un gráfico horrendo con esas características. ¿Por qué me está generando ese gráfico tan horrendo el DoDesData? Porque, ojo, no perder de vista que aquí tú tratas de captar dos dimensiones. Dimensión 1, el eje Y, la predicción lineal de Y, el precio promedio de venta de cocaína por gramo. Y segunda dimensión, el número de gramos de cocaína en cierta venta. Como tú solo estás captando aquí dos dimensiones, el gráfico se está perdiendo de otras dos dimensiones. Se está perdiendo de la dimensión quality y se está perdiendo de la dimensión trend. Esas dos están cambiando y evidentemente esos cambios hacen que tú observes estos brincos. Por esa razón, este two-way asociado al viejo y conocido predict no es el que nosotros utilizaremos para generar los valores ajustados del modelo. ¿Cómo generar entonces los valores ajustados? Habrá que retomar esa sentencia que estaba en el PowerPoint que decía, vas a medir cambios en Y asociados a uno de los regresores XJ, siempre y cuando el resto de regresores permanezcan fijos. Y entonces nuestro caso 1, como verás, tiene como casos fijos la tendencia, vamos a manejarla en el primer año, la cantidad la vamos a manejar en la media, y la variable que va a estar cambiando es la calidad. Ese es nuestro caso 1. El caso 2 también va a generar otro conjunto de valores ajustados. ¿Cuáles son los valores que permanecen fijos? La tendencia ahora está en el año 8, que es el último año, 1991. La cantidad sigue en la media, pero la variable que está cambiando es quality. Si observas caso 1 y caso 2,
van a graficar en el eje Y qué ocurre con el precio esperado de la venta de cocaína, y en el eje X va a estar graficando, o va a estar trazando, perdón, qué es lo que ocurre con su calidad, cómo se comporta el precio frente a la calidad. Entonces, caso 1 y caso 2 son las líneas 30 y 31. Agradeceré que ustedes las vayan repasando, sonden cómo hemos estructurado esas estimaciones. Yo simplemente aquí lo presento en un two-way. También agradeceré que digieran ese two-way, háganle posibles cambios, y tenemos entonces nuestro escenario número 1. Ahora notar que hemos abandonado ese gráfico tan horrendo que teníamos hace un instante y tenemos tranquilamente nuestro gráfico que está presentando cómo se comporta la relación precio de la cocaína versus el gramaje de cocaína, perdón, según su calidad. Entonces, hay dos líneas específicas. La primera es para 1984, que es la línea azul, y la línea con el 8, que es la roja, es para el año de 1991. Reitero, estamos ahora generando los valores ajustados del precio por gramo de cocaína según la calidad. Estamos incrementando en el eje X el porcentaje de pureza. El porcentaje de pureza más bajo, recordad que era del 16%, mientras va incrementándose el porcentaje de pureza de la cocaína, evidentemente eso está encareciendo el precio por gramo de la misma. Es una relación bastante obvia en el mercado negro de la cocaína, y lo que estamos observando en la línea azul es exactamente esa misma reiteración. A mayor calidad del gramaje de cocaína, su precio de venta tiende a encarecerse. Ahora tenemos adecuadamente un par de líneas de valores ajustados que ya están manteniendo el resto de dimensiones fijas, y por eso estas dos líneas ya no brincan de manera tan horrenda como hace un instante lo veíamos con el gráfico 1. Segundo comentario de este gráfico, lo que estamos destacando aquí es cómo está afectando la tendencia natural del mercado de la cocaína entre 1984 y 1991. A saber, lo que observamos con esta brecha entre la línea azul y la línea roja nos está diciendo que en este cúmulo de años que han pasado entre 1984 y 1991, si bien se sigue manteniendo el vínculo directo entre calidad de la cocaína y precio por gramo, el mercado va a la baja, porque los precios en 1984 estaban en esta métrica, mientras que los precios en 1991 se han derrumbado. Hay sin duda muchos factores que posiblemente estén alterando esto. Un factor natural es que frente a este tipo de drogas, entre 84 y 91, hubo una emergencia de las drogas sintéticas. Y eso evidentemente es un bien rival en el mercado del narcotráfico. Entonces, lo que estamos observando es que esa caída de los precios entre 84 y 91, línea azul versus línea roja, sin duda puede tener uno de esos factores. Lamentablemente no podemos validarlo porque la base de datos, como verás, no tiene información sobre otras drogas, en este ejemplo hipotético de Hill Griffiths Lynn. Hasta ahí entonces nosotros tenemos una serie de cuestiones que resumir. En primer lugar, lo que tenemos tiene que ver con, uno, cómo interpretar los coeficientes mínimos cuadrados ordinarios aisladamente. Por ejemplo, en términos de quality, ¿cómo interpretaríamos este coeficiente individual? Bueno, manteniendo fija la variable cantidad y manteniendo fija la variable tendencia, diríamos que por cada 1% que se incrementa la calidad de la cocaína, esperamos que se incremente el precio de la misma en 11 centavos de dólar por cada 1%. Si la calidad se incrementa en un 10%, entonces el precio se incrementa en 1.16%. Si la calidad se incrementa en 20%, sería 1.16% por 2, ¿no? Se estaría incrementando en esa magnitud del precio, ¿sale? Se está incrementando en 1.16 dólares, perdón. Sé que dije por ciento, es 1.16 dólares, porque el precio está medido en dólares. ¿Qué ocurre con la tendencia? La tendencia tiene un signo negativo, lo que me dice que por cada año que transcurre en este mercado,
el precio de venta de la cocaína cae en $2.35. Agradeceré que ustedes interpreten el coeficiente asociado a quantity. Segunda interpretación, cómo interpretar valores esperados condicionales. Paso 1, tienen que utilizar el comando display. Paso 2, tienen entonces que generar las cantidades monetarias sobre los precios esperados de cocaína, dados los valores específicos de calidad, cantidad y tendencia. Y caso 3, cómo estimar y graficar valores ajustados. Es importante que mantengan el ceteris paribus, que decimos mucho en economía, y que ustedes en cálculo mantienen como una derivada parcial, asumiendo que el resto de regresores permanecen fijos. Es importante que generen líneas de valores ajustados en ciertos valores que sean de interés para ustedes. Aquí hemos planteado algunos, pero reitero, los valores fijos en realidad dependen del interés del investigador, así que ustedes están llamados a hacer las siguientes actividades. Hagan estos tres casos. Notar que el caso 3, caso 4 y caso 5 implica que estés calculando líneas de valores ajustados en ciertos valores. La actividad 39 también se está quedando como una actividad a realizar. ¿De acuerdo? Repásenla, revísenla por favor y respondan lo que se está solicitando en dicha actividad. Vamos al ejemplo 2. El ejemplo 2 es un ejemplo que nos habla de una base de datos un poco distinta. Es una base de datos llamada smoke.dta. Está disponible en otro libro de econometría que es el de Jeffrey Goldrich, Introducción a la econometría, un enfoque moderno. Vamos a limpiar por favor su dataset y abran ese nuevo DTA, ejecutando la línea 46. Ejecutamos la 46. Notar que lo que tenemos en este nuevo dataset es un listado de variables que van de educación, medida en años de escolaridad. Cigarette price es el precio de una cajetilla de cigarrillos. White es una variable dicótoma, es una variable de raza. La edad que tenemos aquí. Income, que es el ingreso que tiene cada uno de los posibles encuestados. Six es nuestra variable dependiente, es el número de cigarrillos que fuma cada uno de los encuestados en este dataset. Esta será nuestra variable dependiente. Hay algunas otras variables que están por allí. ¿Qué es lo que vamos a mencionar de manera introductoria? Estamos planteando un modelo en donde los cigarrillos son nuestra variable dependiente y nuestras variables explicativas tendrían que ser la escolaridad, hasta dónde la escolaridad de las personas está incidiendo en su propensión a fumar cigarrillos, más cigarrillos o menos cigarrillos, el precio de los cigarrillos sin duda que también afecta, entre más se encarecen, evidentemente hay un costo mucho mayor para fumarlos, hay que sondear cómo cambia la demanda de cigarrillos fumados en función de cambios en el precio. La edad, por supuesto, del encuestado, muy probablemente la propensión a fumar más o menos dependa de si estamos hablando de alguien con 19 años, de alguien con 21 años, de alguien con 41 años, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, el ingreso pudiera ser uno de los regresores. Si ustedes realizan una descriptiva básica de lo que tienen por allí, notar que tenemos entonces descriptivas básicas para las variables cigarettes, números de cigarrillos fumados, educación, edad, ingreso, precio de los cigarrillos, el logaritmo del ingreso y el logaritmo del precio de los cigarrillos. Esas variables ya están generadas. Hagamos un par de scatterplots. Este es el scatterplot que está sondeando cuál es el vínculo entre el número de cigarrillos que fuma cada uno de los encuestados y la escolaridad de cada uno de los encuestados. Como observarán, no surge quizá de primera mano una línea con pendiente positiva o negativa. Simplemente, bueno, estamos observando cómo se distribuye por nivel de escolaridad el conjunto de cigarrillos que se fuman en esta muestra. Hay, por ejemplo, un outlier. Hay alguien que tiene por allí de 16, 17 años, 18 años de escolaridad, que fuma 80 cigarrillos a la semana. Madre mía, esa es una locura. Espero no sea el caso de alguno de ustedes. Siguiente, estamos sondeando cómo se comporta la demanda de cigarrillos, medida en unidades, contra la edad.
Aquí pareciera ser que, madre mía, ya seas joven o seas viejo, sin duda que se fuma mucho a toda edad. No hay una manera clara de tener una pendiente positiva o negativa, al menos en la visual. Y nuestro último gráfico es cómo se comporta el tema de el número de cigarrillos que se fuman contra el precio de la cajetilla. Esto sin duda es algo que en economía es bastante evidente, ¿no? En economía de repente decimos, bueno, hay bienes que son inelásticos. ¿Qué tratamos de decir con ello? Que si se incrementa el precio de dicho bien, su demanda no va a cambiar, se va a mantener prácticamente igual. Bienes inelásticos suelen ser, por ejemplo, en términos de canasta básica, pues algunos como la tortilla, el huevo, y madre mía, pues no hagan otra cosa más que ver lo que ahora ven en el súper, ¿no? Sea cual sea el precio del kilo de huevo o el kilo de tortilla, pues ni modo, es un alimento básico y tienes inevitablemente que comprarlo. A lo mejor lo vas a comprar en menor cantidad, pero esa sensibilidad de la demanda de tortilla o del huevo ante el precio es muy escasa. Lo mismo está ocurriendo aquí con el caso de los cigarros. Parece que es un bien, sí, que genera adicción. Por ello, a pesar de que se está incrementando su precio, la demanda de cigarrillos parece que se mantiene, ¿no? El número de cigarrillos que se fuman parece que sigue siendo muy elevado. Nuestro modelo econométrico es la línea 54. Como verán, la línea 54 está presentando como variable dependiente el número de cigarrillos que se fuman promedio semanal. Los regresores son la escolaridad, la edad, el ingreso, el precio de los cigarrillos, y estos son nuestros coeficientes. Ese es un primer modelo que nosotros estamos asumiendo. Pero planteemos uno alternativo con los mismos regresores, solo que en otra métrica. Se ejecutan la línea 56. Notar que están fungiendo los mismos regresores, educación, edad. El ingreso ahora está en términos de su logaritmo. Antes estaba como la métrica inicial, que son dólares. Y el precio de los cigarrillos, que antes estaba con la métrica en dólares, ahora también está en logaritmo. Quedémonos con este ejemplo, sobre todo para repasar cómo interpretar coeficientes beta en modelos semilogarítmicos. ¿Por qué este es un semilog? Porque la parte dependiente del modelo está en expresión lineal, pero algunos de los regresores están en caso logarítmico. Esto recordad que ya lo habíamos visto en nuestras últimas sesiones presenciales. Y bueno, interpretemos algunos de estos coeficientes. Para el caso de la variable educación, permítanme irme a la presentación del PowerPoint. Para el caso de la variable educación, lo que tenemos es que por cada año de escolaridad que tenga el individuo, cada año extra de escolaridad causará que fumen menos cigarrillos por el signo negativo. A saber, si la escolaridad del individuo se incrementa en un año, esperamos que el número de cigarrillos que fume decrezca. ¿En cuánto va a decrecer? En 0.38 cigarrillos. Si su escolaridad se incrementa en 10 años, entonces esperamos que el número de cigarrillos que fume menos sea 3.8 cigarrillos. Esa es la interpretación del primer coeficiente. Segundo coeficiente, edad. Por cada año adicional que gane el encuestado, esperamos que el número de cigarrillos fumados se reduzca. La reducción es mucho más pequeña, 0.04 cigarrillos por cada año de edad ganado. Por cada 10 años de edad, entonces la caída será en 0.42 cigarrillos. Si observan, los efectos de la escolaridad son bastante más favorables en el dejar el hábito de fumar que la propia edad. El logaritmo del ingreso. Para interpretar esta variable, no perder de vista que Y está en su métrica original, está en su métrica lin, pero income está en su métrica logarítmica, lo cual nos lleva a pensar que estamos con un modelo lineal en Y, pero logarítmico en X. Y tal como la tabla 4.1 del libro de Hill Griffith Slim lo comenta, la interpretación la tenemos en esta sentencia que estamos subrayando. Primer comentario: la variable que está en términos logarítmicos estará cambiando en términos porcentuales, y la variable que esté en términos lineales se modificará en su métrica original. Por lo tanto, diríamos que si el ingreso del encuestado se incrementa
en un 1%, esperamos que aumente el número de cigarrillos fumados. ¿En cuánto va a aumentar? En el coeficiente beta 2 que tú hayas obtenido dividido por 100. Es decir, estará incrementándose la cantidad de cigarrillos fumados en punto 10, 100.01 cigarrillos. Notar que esto lo tenemos que dividir por 100, por lo tanto un 1% extra del ingreso hará que el número de cigarrillos fumados se incremente en punto 0.01. Es un incremento muy pequeño el del ingreso. ¿Por qué? Porque el delta en income es 1%. Si fuera del 10%, entonces el incremento sería, en lugar de 0.01, sería 0.01 por 10, en apenas entonces 0.1 cigarrillos, etcétera, etcétera. Agradeceré que ustedes interpreten, apelando a este mismo tabulado, el logaritmo o el coeficiente asociado al logaritmo del precio de los cigarrillos, que es negativo. Bien, ¿qué es lo que nos resta trabajar de este ejemplo número 2? Bueno, también de este ejemplo número 2 calculemos líneas de valores ajustados. Si observan, esas líneas de valores ajustados se están generando en las líneas 66, 67 y 68. La lógica para estimar esas líneas de valores ajustados es exactamente la misma que vimos en el ejemplo previo, por eso yo ya no voy a comentar nada, simplemente las estaré generando y estamos graficando con las líneas 69 a las 72. Agradeceré que las revisen y las entiendan poco a poco, son bastante accesibles esas líneas. Este es nuestro gráfico de demanda de cigarrillos, líneas de valores ajustados según variaciones porcentuales del precio. Que agradeceré que ustedes identifiquen aquí cuál es la variable que está cambiando. Notar que es logarítmica la que está cambiando. Cuáles son las variables que están permaneciendo constantes en cada una de esas líneas de valores ajustados. ¿Qué es lo que podrían comentar de este conjunto de tres líneas? Agradeceré que eso también lo reflexionen y escriban la interpretación de esta gráfica con tres líneas de valores ajustados. Y finalmente se queda como actividad 2, estimar y graficar esa línea de valores ajustados en los siguientes casos. Actividad 1, actividad 2, son actividades que se quedan para ustedes en relación a lo que estamos trabajando. Y en la próxima sesión ya revisamos lo que compete a pruebas de hipótesis. Cerramos hasta aquí la presentación entonces, chicos. No sin antes recordarles que estamos revisando los capítulos 5 y 6 del libro de Hill Griffiths Lynn, Principles of Econometrics. Los datasets, recordar que están disponibles en el blog, o bien pueden descargarlos ejecutando las líneas específicas del DO que hemos trabajado el día de hoy. Por favor, revisen esos dos capítulos 5 y 6. Y de igual manera, quienes tengan por ahí información de chicos que estén faltando para suscribirse al curso de econometría, infórmenles por favor. Estoy ya casi por checar cómo está mi lista en autoservicios de la universidad para hacer el cotejo y sondear quiénes me faltan específicamente. Si es que faltan algunos, por favor. Sí, repito, será importante que les avisen con fines de que ellos pudieran tener información sobre lo que hemos trabajado ya en este par de sesiones. Hay actividades que realizar, por favor envíenlas, esta tarea envíenla el próximo día jueves de la siguiente semana. La siguiente semana tenemos otros 2 posts con video, prometo que serán ya mucho más breves y ya cerraremos el tema de regresión lineal múltiple. Hasta aquí entonces nos despedimos, chicos, pásenla bien y nos vemos próximamente.